Hola, hola amigos de Portada Ecuador, qué gusto, qué placer. Como cada mañana nosotros ya estamos aquí en Portada Ecuador en nuestro noticiero El Despertador. Hoy lunes 29 de junio de 2020. Se acaba este mes, vamos a empezar julio y vamos a ver qué sorpresas tenemos también a nivel nacional en cuanto al tema del cambio de semáforos y las nuevas restricciones que se van a dar en torno al tema del COVID-19. Mucho se ha dicho este fin de semana del COVID-19, de las autoridades. El prefecto alarmó y alertó a la ciudadanía de Imbabura. Hubo por ahí también las declaraciones del doctor Salomón Proaño, gerente del Hospital San Vicente de Paúl, y vamos nosotros más adelante a ampliar toda esta información. Por el momento les vamos a presentar la primera plana de todos nuestros medios impresos a nivel nacional. El Comercio, lunes 29.
de la prensa a nivel nacional que nos mantiene también informados y son las noticias que han generado expectativa en nuestro país. Les voy a entregar también los datos estadísticos acerca del COVID-19. Recordemos que no es que haya pasado el virus, sino más bien que nosotros estamos viviendo ahora una nueva normalidad, aprendiendo a convivir con el COVID-19. Esta es la situación a nivel nacional en cuanto al tema del COVID-19. Estado de personas contagiadas, se han tomado muestras a pacientes recuperados, 5.720 muestras. Alta hospitalaria, 7.015 muestras. Alta epidemiológica, 14.323. Estables en aislamiento domiciliario, 22.948 pacientes. Hospitalizados estables, 533. Hospitalizados con pronóstico reservado, 287. Fallecidos, lamentablemente, en el Ecuador tenemos 4.429 personas. En total, hasta el momento, existen 55.255 personas con COVID-19 que han resultado positivas al COVID-19. En Imbabura, la estadística es la siguiente. En Imbabura, según la infografía 122, que registra 566 casos confirmados ya en la provincia de Imbabura. 264 casos se concentran solo en el cantón Ibarra. En Otavalo, 186 casos. En Pimampiro, 44 casos. En Antonio Ante, 37 casos. En Cotacachi, 29. Y en San Miguel de Urcuquí, 6 casos positivos de COVID-19. Fallecidos en la provincia de Imbabura hasta la actualidad, tenemos 36 fallecidos tenemos lamentablemente en nuestra provincia de Imbabura. Como medio de comunicación queremos recordarles a todos ustedes, amigos que nos ven, que nos escuchan a través de Portada Ecuador, que no es que se ha terminado el virus, sino que nosotros estamos viviendo una nueva normalidad y usted tiene que aprender a convivir con este virus, pero llevando todas las normas de bioseguridad. Si usted tiene que salir, por favor, lávese correctamente las manos, utilice bien su mascarilla, los implementos de bioseguridad, su gel, su alcohol, mantenga el distanciamiento social, evitemos que estas estadísticas crezcan, evitemos que todo esto se salga de control. Este fin de semana yo les había dicho que existió un poco de información que alertó a la ciudadanía imbabureña. Por una parte, el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, en la última reunión del COE, alertó al resto de las autoridades sobre las acciones que se podrían tomar en torno a un aumento de pacientes y hasta de fallecidos en las casas de salud de Ibarra, principalmente por COVID. Pero también el hospital, por parte de la gerencia hospitalaria del Hospital San Vicente de Paúl, se dijo, empezamos trabajando con un plan de contingencia y lógicamente se va actualizando cada día y cada semana de acuerdo a la situación. Recordemos que el Hospital San Vicente de Paúl es un hospital de 179 camas y que tiene una construcción vertical y por ende no tiene flujos independientes para ingresar a cada una de las áreas, manifestó pues el gerente de este hospital, el doctor Salomón Proaño. Ellos tienen ubicados en el hospital 3 áreas nuevas con atención para COVID-19. Allí se determinan si existen o no casos sospechosos. Aparte es un triaje respiratorio. Ellos han creado un espacio de hospitalización y ese se lo ubicó en el área que antes era de emergencia porque cumplía con la condición de tener un flujo independiente. Así manifestó el funcionario del Hospital San Vicente de Paúl. Por su parte, el prefecto de la provincia de Imbabura durante la reunión habló acerca de la realidad de la morgue del Hospital San Vicente de Paúl y dijo que se manifestó ahí la necesidad de contar con un vagón del ferrocarril como congelador para depósito de cadáveres en caso de sufrir un aumento significativo de fallecidos.
Los señores de la Fiscalía se van a negar a hacer las autopsias por otro tipo de muertes, porque nadie va a querer exponerse en una morgue que tiene cuerpos de personas que murieron por COVID-19, nadie va a querer entrar y le van a condicionar al hospital que tenga la bondad de sacar los muertos de ahí y que proceda a desinfectar. Eso hay que abordarlo pronto, dijo el prefecto Pablo Jurado. Estas declaraciones obviamente causaron zozobra en la población, preguntas sobre qué pasa con la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, qué pasa con si existió un plan de contingencia previo y algunas interrogantes. A ello, el gerente del Hospital San Vicente de Paúl aseguró también que la morgue por el momento no está colapsada. Después de la reunión del COE cantonal que se desarrolló el viernes, donde se analizó la situación actual de la pandemia, un video con declaraciones de Salomón Proaño, gerente del Hospital San Vicente de Paúl, fue difundido la noche del sábado por la gobernación de Imbabura. La morgue no está colapsada, aseguró Proaño, quien además indicó tenemos únicamente un cadáver con COVID-19 en la morgue. El gerente explicó que la morgue es únicamente un sitio de paso de los cadáveres donde se les da un tratamiento de un embalaje con plástico especial para que no generen líquidos ni aerosoles que puedan contaminar a las personas que están junto al cadáver. Asimismo, Proaño agregó que la vocería general del hospital está en la máxima autoridad. En este caso, recae sobre el gerente del Hospital San Vicente de Paúl, que sería pues el doctor Salomón Proaño. Señaló que está dispuesto siempre y en todo momento a brindar información de primera mano acerca del trabajo que realiza el hospital y cómo se generan pues las labores en el Hospital San Vicente de Paúl. Para despejar todos estos temas, nosotros vamos a tener el día de mañana aquí en El Despertador tanto al gerente del Hospital San Vicente de Paúl como al coordinador zonal de salud para hablar acerca de todos estos temas que realmente han causado zozobra, han causado un poco de indignación también en la ciudadanía imbabureña y que así también puedan aclarar todos los temas en torno a los pacientes de COVID-19 y cómo se está haciendo el manejo adecuado o no de pues las estrategias que el Ministerio de Salud Pública ha decidido realizar en torno a este tema y también llegar con la primera información y de primera mano a todos ustedes, los ciudadanos pues que nos siguen a través de El Despertador. Les cuento también que a través del Comercio la información se genera. Exdirector del Teodoro Maldonado fue detenido en Guayaquil. Francisco, exdirector técnico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil, fue detenido la tarde del sábado 27 de junio de 2020. Agentes policiales lo ubicaron durante un allanamiento a una vivienda en el sector Lomas de Urdesa, en el norte de la ciudad. El exfuncionario está implicado en una investigación por presunto peculado por la adquisición de insumos médicos a través de contratos con irregularidades. Durante la audiencia de formulación de cargos, se dictó su arresto domiciliario debido a que presentó un carnet de discapacidad. El fiscal César Suárez de la Unidad de Administración Pública indicó que el detenido habría participado en uno de los contratos bajo investigación. Poco después del dictamen, se emitió otra boleta de captura contra Francisco O por delincuencia organizada. Esa audiencia será este lunes 29 de junio de 2020. Los indicios recabados por la Fiscalía sobre una presunta red de corrupción dentro del Hospital de IES determinan un perjuicio para el Estado de 15 millones de dólares. Las investigaciones apuntan a 9 personas, entre ellos Luis, quien fue gerente del Teodoro Maldonado hasta el 2018, cuando Francisco O fue director técnico. Así es como se realizan las capturas también y cómo la justicia va tras las personas que cometieron algunos actos de corrupción en el tema de salud pública y con los insumos necesarios para tratar el tema de COVID-19 en esta emergencia sanitaria. Movilización para pedir reactivación de Esmeraldas en medio de crisis sanitaria. Información que nos llega gracias al Universo.
La aprobación de créditos de la banca pública y financieras es la exigencia de transportistas, hoteleros y comerciantes de Esmeraldas que harán una movilización para la reactivación económica. Estos gremios anunciaron la marcha para las 10 de la mañana de hoy, lunes 29 de junio. A esa hora entregarán un petitorio en la gobernación, manifestó Yomar Grueso, vocal de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Dijo que las 350 operadoras de transporte que agrupa este gremio en el país están a punto de quebrar por la paralización obligada por el COVID-19. Galo Cabezas de la operadora cantonal La Costeñita indicó que en estos 4 meses no ha tenido productividad económica y las deudas se acumulan. A esto se suman los compromisos financieros por compra de vehículos y las casas comerciales les exigen el pago de las letras pendientes, detalló también Edmundo Prado de la Unión de Operadores de Taxis de Esmeraldas. Mientras que unos 900 hoteles de la provincia han tenido inconvenientes por el terremoto de abril de 2019, los atentados en la frontera norte en el 2018, el paro nacional de octubre del 2019 y ahora de la pandemia por COVID-19, manifestó Víctor Orellana, integrante de la Cámara de Turismo de Esmeraldas. Ellos dicen que ya no pueden más subsistir esta crisis de no reactivarse la economía en Esmeraldas. ¿Cuál es el pedido que ellos tienen? Pues que se vean protocolos indispensables y necesarios, pero que se reactive ya la actividad económica en este cantón. Esmeraldas es uno de los que más ha sido golpeados por las diferentes etapas que hemos vivido en nuestro país, tanto por la violencia como por el paro, ahora por el COVID, y es uno de los sectores más turísticos que tenemos y que lamentablemente durante 4 meses ha estado Lamentamos mucho este pequeño corte que tuvimos. La tecnología es así, pedimos 1000 disculpas. Continuamos con más información. Recuerden que el día de hoy tenemos a un entrevistado especial, es quien ya ha anunciado su deseo de participar como presidente en las elecciones para la presidencia de la República. Él es Salvador Quispe y con él vamos a tener un importante diálogo acerca de cuál es su visión, cuál es su misión en caso de ganar las primarias para él ser el representante por parte del partido Pachacutic para ser el próximo presidente de la República. Ese es su sueño, esa es su meta y con él vamos a conversar de cómo sería su plan de trabajo, su plan de gobierno y cómo están las elecciones primarias también y su partido en cuanto a este tema ya eleccionario. Y sobre esto, 5 razones del Tribunal Contencioso Electoral para rechazar cambios del calendario a elecciones de 2021. Esta información nos llega gracias al Universo. Al menos 5 razones motivan al Tribunal Contencioso Electoral a frenar la intención del Consejo Nacional Electoral y de varias organizaciones políticas de modificar el calendario para las elecciones 2021. La inscripción de organizaciones políticas, la democracia interna, la inscripción de candidaturas, los escrutinios de primera vuelta del binomio presidencial y los de segunda vuelta son las etapas en las que el Tribunal Contencioso Electoral advierte que alterar sus plazos forzará a que la función electoral estire los tiempos de resolución y afecte de manera negativa los tiempos de la justicia electoral. El CNE planteó una propuesta para cambiar las fechas del calendario aprobado en marzo pasado, que no fue acogido por el Tribunal Contencioso Electoral. El presidente del organismo, Arturo Cabrera,
dirimió que ello implica que acomodar una actividad como los procesos internos de las organizaciones altere 53 actividades de función electoral, lo que resulta improcedente, y pidió que se deseche la recomendación por atentar a la actividad jurisdiccional. La propuesta en su esencia aborda cambiar las fechas para la interposición y sustanciación de recursos ante el Tribunal para la Democracia Interna de 35 a 20 días. El 16 de junio, Cabrera ya rechazó la intención en una reunión virtual con el CNE y unos 19 delegados de movimientos y partidos nacionales, quienes pidieron extender estos plazos porque aseguran que la paralización de actividades por la pandemia del COVID-19 les impidió prepararse. Su preocupación radica en que esta fase está programada para arrancar el 9 de agosto. El juez dijo en ese evento que resolver los recursos después de las democracias internas requiere al menos 31 días y la inscripción de candidatos de 73 días. En ese contexto, hay 96 cupos entre nacionales y provinciales, los que están habilitados para participar como candidatos hasta el momento. Por lo tanto, la pugna sigue y la intención es no cambiar el tema de las fechas en cuanto al calendario electoral. Hay que ver cómo las organizaciones políticas tienen que sobrellevar esto y realizar su inscripción en los tiempos debidos y acordados según calendario electoral. El comercio nos trae también importante información. Mascarilla, un peso difícil de llevar. Lamentablemente, nosotros también hemos realizado un recorrido por toda la ciudad de Ibarra, cuando hemos tenido que salir por A o B motivo que necesitaba ya hacer un trámite netamente personal, y vemos que la gente no utiliza correctamente la mascarilla, no utiliza el distanciamiento social, y ese es un tema que nosotros siempre les vamos a repetir, siempre les vamos a pedir. Si usted tiene que salir, por favor, utilice correctamente su mascarilla. Es lo único que le va a proteger de un posible contagio. Aparte, lávese muy bien las manos, correctamente las manos, y evite con personas. Mantenga su distanciamiento social 1.5 a 2 metros. Usted tiene que tener un distanciamiento con las personas para evitar un contagio. Miren cómo están las estadísticas, estamos subiendo en números, hablamos ya de un colapso, hablan las autoridades de un colapso de la morgue. Vamos a ver qué dicen las autoridades también del hospital. Sin embargo, nosotros somos los responsables, como ciudadanos, nosotros somos los responsables de mantener este distanciamiento social, de no colapsar el sistema sanitario. Por favor, les pedimos utilizar correctamente la mascarilla. Y así como vemos aquí en Ibarra, en otros cantones también, la incorrecta utilización de estos implementos de bioseguridad también pasa en Quito. En el centro histórico es una de las zonas de Quito que concentra a una gran mayoría de casos de coronavirus. Sin embargo, allí la gente realiza sus actividades cotidianas en medio de una realidad totalmente diferente. Caminan, conversan, se reúnen con otras personas y no utilizan sus mascarillas o lo hacen de forma incorrecta. Es como si creyeran que el virus no existe o que no les fuera a afectar a ninguno de ellos. Quienes van al sitio esporádicamente guardan un poco más de cuidado. Ustedes pueden ver, yo les invito a ver a través de El Comercio una serie de fotografías donde ustedes pueden observar cómo la ciudadanía utiliza incorrectamente la mascarilla. Lo utilizan unos en el cuello, otros se ponen en la frente, otros se ponen solo aquí, se tapan la boquita sin cubrirse la nariz. Muchos están puestos sus mascarillas, pero puestos de manera incorrecta. Como yo les decía, puestos aquí en el cuello. Ustedes tienen que recordar que la mascarilla es un implemento que debe cubrir nuestra nariz y nuestra boquita. ¿Por qué? Porque a través de nuestra nariz y a través de nuestra boquita puede ingresar el virus, y también a través de los ojitos. Por eso ya les piden también la utilización de gafas. Nosotros son las 8 de la mañana más 25 minutos y se encuentra ya
con nosotros Salvador Quispe. Ya lo habíamos anunciado en horas de la mañana al iniciar nuestro noticiero, y con él vamos a conversar acerca de su intención, su motivación también por participar en las primarias al interior de su partido Pachakutik, para también ver la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Es un sueño, una meta. Salvador, nos confirma si está ya con nosotros, por favor, tanto con cámara como con audio. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al Despertador. Hablábamos de su intención o su meta, su sueño de llegar a la presidencia de la República de nuestro país, de nuestro lindo Ecuador. ¿Cómo están el tema de primarias de las elecciones en su partido Pachakutik, al interior de este partido? ¿Cuáles son las miras, cuáles son las figuras y cuál es su intención política? Muy buenos días. Gracias, mi estimada Lorena. Qué gusto saludarla a usted y saludar a través de su plataforma digital a todos sus seguidores. Bueno, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, mi estimada Lorena, cuando vemos una crisis profunda, quizá una de las pocas crisis en esa dimensión en estas últimas décadas. Quedarnos cruzados de brazos sería lo más fácil, sería lo más sencillo. Sin embargo, tenemos que poner nuestro contingente como ciudadanos ecuatorianos de bien, porque los ciudadanos ecuatorianos de bien somos millones. El problema de la corrupción, que va azotando mucho más duro que el coronavirus en el Ecuador, merece el contingente de todos los ecuatorianos honestos, de los ecuatorianos que trabajamos el día a día, como dice la ley, en el trabajo autónomo, que no dependemos de la burocracia, que no dependemos de otras personas, que tenemos nuestro propio trabajo ahí en la huerta, produciendo para el mercado local y quizá desde ahí aportando de alguna manera también para la economía, tanto local y nacional. Tenemos que juntarnos todos los sectores en ese sentido a fin de poder sacarle adelante la crisis que se vive en el Ecuador. Así es que... Usted ha dicho algo importante, mi querido invitado Salvador Quispe. Todos debemos aunar por cambiar a este país, al Ecuador. Tenemos una crisis sanitaria bastante complicada, tenemos una crisis económica que nos ha llevado realmente a extremos, tenemos miles y miles de desempleados, y en este punto, en esta base, ¿cómo usted se encuentra como actor político? ¿Qué ha realizado y cómo estamos al interior de su partido en cuanto, como yo le decía al inicio, en cuanto a las elecciones primarias también? Bueno, en relación a cómo estamos al interior de Pachakutik, en Pachakutik se vive la real democracia, mi estimada Lorena. En Pachakutik no se coloca, no se pone el candidato a dedo. No es que viene alguien y dice, tú eres el candidato o yo soy el candidato y todos tienen que apoyarme y no hay punto de reflexión, de análisis. No, al interior de Pachakutik hay la participación en este momento de cara a la candidatura para la presidencia de la República. Por lo menos habemos 4 nombres de lo que se ha escuchado. Se habla del compañero Jaime Vargas, de Jaime Vargas, el actual presidente de la CONAIE. Se habla de Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. Se habla del compañero Yacu Pérez, el actual prefecto de la provincia de la Suay. Y también nosotros, como Zamora Chinchipe, hemos hecho nuestro análisis y se propuso el 31 de mayo pasado el nombre de Salvador Quispe como un precandidato. Y serán nuestras bases, serán nuestros hermanos adherentes, quienes en un proceso de primarias que se va a celebrar en agosto, los que decidan quién de los 4 o si alguien más se presenta, entonces Pachakutik no puede cerrar las puertas. Obviamente los precandidatos debemos cumplir ciertos requisitos básicos. Precisamente a eso me iba. ¿Cuáles son estos requisitos básicos que ustedes como precandidatos al interior, obviamente, de su organización política tienen que cumplir, y hasta cuándo va a ser, obviamente, la inscripción de estas precandidaturas al interior de Pachakutik?
Bueno, los requisitos básicos, entre ellos haber sido adherentes de Pachacuti al menos 2 años. Pero obviamente para estos propósitos mayores de nuestra patria querida, se necesita también contar con un mínimo de experiencia. No podemos aventurarnos nomás sin ninguna experiencia. No se trata de alguna cosa menor, se trata de la responsabilidad mayor frente a los ecuatorianos. Por lo tanto, un cierto requisito, pero sobre todo también haber demostrado nuestra actitud moral positiva frente a la crisis que se vive. Quizás es el principal requisito que debemos presentar. El 3 de julio, ya en pocos días, el 3 de julio vamos a mantener un Consejo Político Nacional de Pachacuti y ese día se va a aprobar el reglamento que va a regir las primarias y entonces, entre otras cosas, se va a definir los detalles, los procedimientos pormenorizados y también la fecha precisa de estas primarias. En lo personal, estoy proponiendo que las primarias sea poniendo urnas, si es posible, en cada cabecera cantonal, para que sean nuestros adherentes los que acudan y coloquen su voto en las urnas y pongan el apoyo para quienes ellos así lo consideren. Y de esa manera enriquecer la democracia, porque lo otro sería buscar un grupo, una delegación de cada provincia para que en representación de la provincia decidan. Y ya me parece que eso limita un poco la real dimensión de lo que debería ser la democracia. En todo caso, el 3 de julio se aprobará el reglamento y ya veremos en qué forma, cuál es el método que se va a utilizar, tomando en cuenta también la pandemia y todos estos asuntos que en estos días aún está presente y obviamente debemos tener el cuidado correspondiente. Salvador, ¿cuál es su mira? ¿Cuál ha sido su propósito? Porque esta no es la primera vez que usted intenciona llegar a la presidencia. ¿Cuál es su objetivo? ¿Ustedes realizarán alianzas tal vez como partido o no realizarán alianzas? ¿Cómo está la estructura política dentro de Pachacuti y cuáles son sus miras bastante claras y objetivas? ¿Habrá o no alianzas? ¿O van solos prácticamente en este camino a la presidencia y a otras dignidades? Mi estimada Lorena, sí habrá una gran minga nacional. Prefiero esa palabra, que obviamente significa alianzas, o podría ser bastante parecido, un sinónimo a la palabra alianzas, pero prefiero hablar de una gran minga nacional donde participemos todos los sectores, quienes tenemos una sed de cambio desde hace muchas décadas atrás, un poco de equidad social, de equidad económica, de equidad política, de reconocimiento a la diversidad cultural existente en el país. Pero obviamente esta gran minga nacional tiene ciertos límites. Parámetros, ¿no? ¿Ustedes con quién no se aliarán o con quién sí se reunirán, con quienes sí estarán dispuestos a hacer esta gran minga nacional y con quienes no definitivamente? A mi manera de ver, mi estimada Lorena, nosotros no podemos ir en una alianza con quienes ya gobernaron nuestro país, con los sectores que ya gobernaron nuestro país y a su paso dejaron mucho que desear para el Ecuador. Hablamos de la extrema derecha, quienes desde el retorno de la democracia, allá en el año 79 para acá, han repetido el mismo libreto político. La sucretización en el año 1983, el feriado bancario en el año 1999, el entreguismo de nuestros territorios en la década pasada, la ley de apoyo de la reactivación económica aprobada en agosto del año 2018, por decir algo, la ley, entre comillas, de apoyo humanitario aprobado este año, demuestra el mismo libreto. No podemos ir en una alianza con ellos, por más que ahora, hoy en día, algunos de esos partidos de la extrema derecha han salido a decir que ellos van por un compromiso social, que no quieren más impuestos, allá hablan de una serie de cosas, pero nosotros siempre los estamos recordando quiénes fueron los que impusieron todos los impuestos en este país.
No fue el pueblo el que se impuso los impuestos, fueron ellos los que impusieron los impuestos toda la vida. Y ahora salen a decir que no quieren impuestos. Claro, en un proceso preelectoral todo sirve. Así que no vamos a aliarnos con ellos, pero tampoco podemos aliarnos con aquellos quienes gobernaron nuestro país en la década pasada y mandaron a callarle al pueblo ecuatoriano. Hoy los estamos viendo cómo dicen que están preocupados por los despidos a los servidores públicos. Sí, pero se olvidan de su decreto 813, cuando cogieron e impusieron ese decreto 813 y despedían masivamente a los empleados y trabajadores sin ninguna preocupación. Así es que no podemos aliarnos con ellos. ¿Quiénes son los que impusieron una ley de minas y utilizando esa ley de minas han entregado más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional para las empresas australianas, para las empresas canadienses, para las empresas chinas? No podemos ir en una alianza con los mismos que dejaron vendiendo el petróleo de manera anticipada. Recibieron los recursos, se gastaron ese dinero y le dejaron en bancarrota a los ecuatorianos. Pero el Ecuador es mucho más grande que estos sectores que ya gobernaron el país y nuestra gran minga nacional se irá junto con los otros sectores a fin de poder tener la suficiente fuerza para ganar las elecciones, pero sobre todo, mi estimada Lorena, una vez de que ganemos las elecciones, a fin de poder juntos los ecuatorianos implementar todas esas políticas que venimos soñando desde hace mucho rato atrás. Salvador, una de las grandes interrogantes es, ¿podrá el partido Pachakutik aliarse tal vez con Guillermo Lasso? Es alguien que no ha participado en la política, no ha estado como autoridad superior, no hablo como presidente, vicepresidente, ha estado en otros estamentos. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? ¿Se aliarían en vista de pues ganar una mayoría y tener el tan ansiado sillón presidencial? Y otra de las preguntas es, ¿cuál es su propuesta en caso de que usted sea el ganador de las primarias y sea el candidato de Pachakutik para la presidencia? Asumo yo que usted ya tiene un plan de trabajo, tiene una visión clara de qué es lo que usted desea para este país y cómo han fallado las autoridades actuales con este movimiento histórico que es el movimiento político Pachakutik, y cómo estas autoridades actuales, y usted también me hablaba de la década pasada, le han fallado a este movimiento y al país según su perspectiva. Mi estimada Lorena, nosotros no vamos a ir en alianza con Lasso, tampoco nos iremos con alguno de su grupo, porque Lasso es uno de los culpables para que la producción en el Ecuador esté detenida. Son ellos, el grupo de banqueros, los que han venido imponiendo la política crediticia, por ejemplo. Y de la política crediticia depende mucho el impulso para el desarrollo de las iniciativas y los emprendimientos. Una política crediticia a una tasa de interés del 17, del 20, del 25% los créditos no tienen ningún sentido. Por eso es que usted, yo o cualquier ecuatoriano que quiera acudir a un crédito se topa con esas tasas de interés y hasta ahí llegamos y nos asusta, y por eso es que no acudimos al crédito y ahí se mueren las ideas. Eso es lo que hizo Lasso junto con los banqueros. Por eso ellos son los culpables del retraso del Ecuador. Si nosotros nos juntamos con ellos, no vamos a poder hacer lo que nosotros soñamos. Nosotros queremos, mi estimada Lorena, para también contestar la inquietud de cuáles son las propuestas, nosotros queremos sobre todo empezar reactivando los campos. Ahí está la riqueza nacional, mi estimada Lorena. Reactivando los campos para que el Ecuador vuelva a ser exportador del trigo como éramos hasta antes de la era petrolera del Ecuador. Luego desde los tiempos del 70 para acá, hemos dejado de ser exportadores del trigo y ahora importamos el 95% del trigo.
Hasta en eso dependemos de la comunidad internacional, de la Argentina, de los Estados Unidos, a quienes les compramos el trigo. Tenemos que dar la vuelta a esta realidad, pero no solamente con el trigo, sino con todos los productos que nos puede ofrecer esta rica tierra que es la tierra ecuatoriana. Así es que empezaremos por el lado de la agricultura, la tecnificación, cambiar la política crediticia para que vengan créditos a un solo dígito, ojalá al 6, al 7%, como sucede en los países vecinos, Colombia, Perú, que venga la banca extranjera con esas tasas de interés bajas. Pero eso los banqueros no van a permitir, ellos nunca han querido eso. A ellos les gusta hablar mucho de libre mercado, pero cuando se dice que venga la banca extranjera a ofrecer a bajas tasas, ahí ellos dicen, no, eso no queremos. Ellos son los culpables de lo que ha pasado en el Ecuador. Vamos a ir hacia la agroindustria, vamos a ir con fuerza hacia el desarrollo de los emprendimientos y queremos darle a la juventud todas las herramientas necesarias para que ellos, con su trabajo, con créditos bajos, con apoyo tecnológico, con apoyo hacia los mercados, puedan desarrollar sus emprendimientos y generar, por un lado, la reactivación productiva, pero al mismo tiempo generar empleo, porque el rato que yo tengo la oportunidad, con un crédito, generar mi propio emprendimiento, entonces estoy autodándome el empleo para mí, tal vez para mi esposa, tal vez para mi hijo, o tal vez para algún otro vecino, alguien más que pueda sumarse a mi proyecto. Fíjese que si logramos multiplicar esta iniciativa, vamos a multiplicar la generación del empleo a nivel nacional. Se escucha mucho toda la vida de que van a generar empleo, pero jamás han podido más que ofrecer los pocos puestos que hay en la burocracia. Así no se puede generar el empleo. Llevo mi pequeña experiencia de haber sido 2 veces legislador, 2 veces prefecto en mi provincia de Zamora Chinchipe. Y cuando yo fui prefecto, eso es lo que hicimos. Y de esa manera logramos reactivar los campos. Toda la línea de la producción bovina, por ejemplo, se cambió en mi querida provincia con el apoyo de los productores, de las asociaciones, de los centros agrícolas, pero también de los gobiernos parroquiales, de los señores alcaldes. Esa gran minga que hacíamos aquí en Zamora Chinchipe, vamos a trasladar hacia el nivel nacional. Y esa es la forma de cómo vamos a conseguir la producción, las exportaciones, que salgan los productos y vengan los dólares para salvar la dolarización, por ejemplo. Tenemos que hacer una gran minga nacional para poder sostener en serio la dolarización y de esa manera dar estabilidad económica que tanto necesita nuestro país. Nuestro país, así es, esa estabilidad económica y también política, porque hemos sido un país bastante inestable con estas autoridades a lo largo de los años de democracia que ha tenido nuestro país. Salvador, ¿cómo están las negociaciones o el tema político en provincias también? ¿Cómo se ha fortalecido o no el movimiento político Pachakutik? ¿Cuáles serán también sus cabezas visibles? ¿Y cómo será también la elección en provincias en cuanto a las diferentes dignidades que se elegirán pues en el 2021? Bueno, nosotros estamos conversando con nuestras autoridades del Pachacuti y me refiero a nuestros representantes, a nuestros coordinadores provinciales, porque son ellos la autoridad al interior de Pachacuti quienes ayudan a coordinar. Estamos hablando con ellos, poniendo a consideración estas propuestas, esta modesta experiencia que en lo personal llevo. Esto me ayuda mucho a tener claridad qué es lo que necesita el Ecuador, cómo hacerlo, porque no se trata aquí de que necesitemos un superdotado para que venga y haga bien las cosas. No, lo que necesita el Ecuador es una persona que ayude a coordinar, que ayude a llamar a todos los ecuatorianos, a dar una línea, pero juntos sacar adelante cada uno de los temas que tenemos que implementar. Así es que estamos conversando con nuestros compañeros en ese sentido y como he dicho, pues ya serán nuestras bases los que decidan. A nosotros nos toca cumplir con el mandato que nos den nuestras bases. Si nuestras bases nos dice, cumple este rol, sé
candidato a la presidencia de la República, correcto, asumiremos ese mandato con toda la humildad que nos caracteriza, pero también con la energía que nos caracteriza. Si nuestras bases nos dicen no, usted no, el candidato será aquel, correcto. En lo personal, seré muy respetuoso de lo que digan nuestras bases, y si no he sido favorecido, entonces apoyaré con toda mi energía a la compañera o compañero que resulte favorecido. Lo que sí, no vamos a descuidar el contingente nuestro para garantizar la unidad que merece Pachacuti junto a la CONAIE, junto a las demás organizaciones sociales fraternas, junto al pueblo ecuatoriano. Tenemos que garantizar esa unidad y a eso voy a dedicarme también con toda la fuerza a fin de que el pueblo ecuatoriano gane estas elecciones y no permitamos que ni vía fraude o ninguna otra forma de repente cambie la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas, como ha ocurrido en estos últimos años aprovechándose del CNE. Así es que por ahí va nuestra línea, por ahí va nuestra propuesta. Salvador, ¿cómo ustedes también están preparados académicamente para asumir la presidencia en caso de que así decidan las bases? Y también cómo están preparados sus compañeros en provincias. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado de que realmente cuando llegan a espacios públicos la gente no tiene preparación. En este caso, ¿cómo responden ustedes a estas interrogantes o a estas quejas ciudadanas también que se han dado en torno a la preparación académica que deben tener nuestros políticos y quienes asumen cargos públicos y de nivel jerárquico que tienen una toma de decisiones bastante importante en cuanto a temas de país? Mi estimada Lorena, gracias al esfuerzo, porque para nosotros ha sido muy difícil poder acceder a la preparación académica. Sin embargo, gracias al esfuerzo de toda la vida, hemos logrado también tener nuestra preparación. Y eso nos ayuda, y eso nos sirve complementariamente, porque la preparación mayor es la preparación del día a día, las caídas y levantadas en el terreno real. A veces tramos bonitos, pero otros tramos pedregosos, llenos de espinas. Pero ese camino nos ha enseñado. Sin embargo, sí, yo en su momento tuve la oportunidad de ser alumno de la Universidad San Francisco de Quito. Me gradué de sociólogo allá en el año 1999. Hace poco terminé una maestría en la Universidad Técnica Particular de Loja en Gestión y Desarrollo Social. Quizás son las herramientas que me permiten complementar teóricamente toda esta experiencia práctica que ha sido una experiencia de toda la vida. Así es que contamos con esas herramientas. Sin embargo, insisto, eso es simplemente algo complementario, sin desvalorar la universidad. Obviamente, la universidad es muy importante y motivo a la juventud a seguir hasta concluir sus sueños universitarios, pero también les motivo a las universidades. No podemos seguir produciendo simplemente ciudadanos pensando en la competencia con el otro, pensando en ganar más que el otro. Tenemos que producir ciudadanos que seamos solidarios, que seamos más que competidores, que seamos seres humanos, que pensemos en el otro también. Generamos ingenieros comerciales, generamos ingenieros en marketing. Yo pregunto, ¿por qué los campos están abandonados? Uno de los responsables del por qué los campos están abandonados y tenemos que seguir comprando la comida al exterior son las universidades. Así es que con todo el respeto a todas las autoridades de todas las universidades, algo está fallando también a ese nivel académico. Tenemos que revisar aquello y las universidades tienen que convertirse en un eje de apoyo contundente para reactivar los campos de manera tecnificada, porque lo que se hace hasta aquí es gracias al conocimiento empírico de nuestros abuelos, salvo ciertas excepciones. Pero quienes dan de comer para satisfacer el estómago de los 17 millones de ecuatorianos son nuestros abuelos. La juventud hoy por hoy no ha sido motivada para volver al campo. La juventud no quiere pensar
en sembrar las papas o en la agricultura. La juventud quiere pensar en otra cosa. Y no es que la agricultura sea mala. La agricultura es la mejor actividad del ser humano, pero hay que darle la motivación que corresponde, el valor que corresponde para que no sea la actividad del último vagón de la producción. Tenemos que convertirlo al revés, tiene que ser la principal actividad. En lo personal, mi estimada Lorena, tengo mi huerta, tengo mi terreno, tengo mis plantas, me encanta el cacao y ahí estamos haciendo esta experiencia y aportando desde ahí, pero sobre todo con mucho gusto. Así que esto es lo que vamos a encaminar con toda la fuerza, porque estoy seguro que desde allí vamos a retomar para salir de esta crisis en el que nos han dejado, por decirlo de alguna manera, todos los gobiernos que regresaron desde el retorno de la democracia del año 79 para acá, todos los gobiernos lo que han hecho es ponerle la mano en el bolsillo de los ecuatorianos para más impuestos, el problema de la corrupción, y de ahí no salimos. Tenemos que poner mano dura para eso, a salir de estos problemas, de estas pandemias históricas y a darle al Ecuador una perspectiva, un horizonte, cuál es el futuro que merecen los ecuatorianos. Amigos del Despertador, hemos estado en entrevista con Salvador Quispe, quien es un posible candidato ya a la presidencia de la República. Vamos a ver qué sucede en las elecciones primarias de su organización política para ver si él pues accede o no a esta dignidad, y lo tendremos tal vez en la papeleta de las próximas elecciones 2021. Para finalizar esta entrevista, Salvador Quispe, yo quiero preguntarle cómo se encuentra el partido Pachacuti. ¿Está totalmente unido? Porque a lo largo de estos años, con el gobierno anterior y ha existido también un quiebre en el partido. Algunas figuras han salido también de este histórico movimiento político como es Pachacuti. ¿Qué pasa al interior entonces de él? ¿Existe la unidad necesaria para ir a estas elecciones y tener como un objetivo claro de ganar la presidencia de la República? Sí, Lorena, es verdad que el sistema nos ha querido desaparecer, no solamente dividirnos. Y ese no ha sido un problema ahora solamente en estos últimos gobiernos, ha sido un problema de siempre. Desde que me acuerdo, en el año 96, cuando creamos el Pachacuti, yo era demasiado muchacho todavía, pero ya en esos tiempos habían todos los intereses por desaparecernos. El sistema quiere desaparecernos, porque obviamente el Pachacuti es un movimiento político que no va en la corriente del sistema, de aprovecharse de los otros al máximo para beneficio de un grupo. Pachacuti es al revés, y por eso hemos tenido que luchar toda la vida, a veces yendo a las urnas y otras veces caminando desde Zamora Chinchipe a Quito, reclamando el respeto a las libertades, el respeto a los derechos, el respeto a la madre tierra, en contra de la minería, en la defensa del agua. Y esto mismo es lo que vamos a seguir haciendo. En el gobierno anterior quisieron desaparecernos. Cuando nosotros reclamábamos el respeto a los derechos de la naturaleza, nos gritaron de ecologistas infantiles. Pero nosotros saludamos la posición de la juventud ecuatoriana, por ejemplo, que busca el respeto al medio ambiente. Qué bueno, querida juventud. Esos son los postulados del movimiento indígena del Pachacuti, no de hoy día. No lo estoy diciendo ahora que estamos en este momento preelectoral. Ha sido nuestro accionar de toda la vida. Y si no, revisemos por qué fue la marcha desde Zamora Chinchipe a Quito en el año 2004 frente al intento de firmar el área de libre comercio de las Américas. Fue precisamente para cuidar de nuestra madre tierra, de los ríos, del agua, de la naturaleza. Y en eso hemos sostenido nuestra lucha histórica. Por eso no nos quiere el sistema. Por eso nos tratan de ecologistas infantiles, de mentes reducidas, pero nosotros vamos a seguir con ese intento. Yo sé que la juventud ecuatoriana va a poner también su contingente, porque estoy seguro que a la juventud ecuatoriana le va a gustar aportar para implementar políticas integrales y reforestar los páramos, como dijo alguien con desprecio, a reforestar los páramos, a poner los árboles con los mismos vegetales, con la vegetación propia de los lugares, y de esa manera a garantizar el agua no solamente para quienes viven
en las partes altas de nuestra serranía ecuatoriana, sino también de todo el Ecuador, sobre todo en la costa ecuatoriana, a garantizar el agua para el presente y para el futuro. Esos son los sueños que tenemos. Ese es uno de los ejes importantes que en nuestro gobierno lo vamos a implementar junto a la juventud, junto al pueblo ecuatoriano. Así es que el Pachacuti, por encima de todo eso, está bien. Obviamente tenemos nuestros pensamientos, nuestras opiniones distintas de los unos a los otros, porque en un movimiento democrático tiene que haber aquello, siempre hay el debate, siempre hay la reflexión, pero al final siempre terminamos bien unidos. Y eso es lo que está pasando también el día de hoy. El Pachacuti, la CONAIE, las organizaciones juntos, no para pelear contra un candidato, juntos para luchar contra un sistema y poder avanzar en este sueño del respeto a los derechos, todos los derechos que consagra nuestra Constitución, pero también la equidad política, social, económica que he mencionado inicialmente. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia de Salvador Quispe aquí en nuestro noticiero El Despertador, él comentándonos acerca de cómo está su movimiento político Pachacuti, cómo ellos se aprestan a vivir también estas elecciones ya en el 2021. Salvador Quispe tiene un objetivo claro, él quiere ser uno de los candidatos a la presidencia, sin embargo, nos ha comentado que está dispuesto a lo que las bases decidan. Él será o no el candidato a presidente. En caso de ser él, tiene un proyecto bastante interesante con el tema de la producción en el campo y también con el tema de los jóvenes, la ecología, el respeto a los derechos de la naturaleza y una serie de actividades para dinamizar la economía de nuestro país. De igual forma, nos ha comentado en esta entrevista que en caso de que las bases decidan que él no sea el candidato a presidente, él ayudará y apoyará a quien las bases decidan que vaya a la presidencia de la República y pues él nos ha dicho que el movimiento Pachacuti en este momento se encuentra unido y fortalecido para afrontar estas próximas elecciones. Gracias, Salvador, por su intervención en El Despertador. Muy amable, Lorena. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan un lindo día. Gracias a usted, gracias amigos a todos ustedes que están en compañía del Despertador. Así ya nosotros también estamos viviendo el ambiente electoral en nuestro país. Habíamos hablado que el calendario en este momento continúa de forma normal como estaba aprobado y los candidatos ya están también al interior de sus organizaciones políticas en elecciones primarias. Vamos a ver qué sucede, cuáles van a ser los candidatos ya en los próximos meses. Se sabrá de manera definitiva, ya que en estos momentos los partidos políticos inician ya sus primarias. ¿Qué quiere decir las elecciones primarias, amigos que nos ven y nos escuchan a través de Portada Ecuador? Las elecciones primarias quieren decir que varios de los integrantes de un mismo partido político, de un mismo movimiento político, se postulan para la misma dignidad y son las bases, los militantes de este partido, de quienes hacen todo este movimiento político, quienes deciden quiénes de ellos van a participar como dignidad en las próximas elecciones y a qué dignidad cada uno va a participar. Entonces, este primer ejercicio democrático se lo realiza al interior de cada partido político. Luego de aquello, ya las candidaturas se dan a conocer a nivel tanto local como nacional, ya con su único candidato, tanto a la presidencia como para la Asamblea Nacional. Yo quiero dejarles y quiero despedirme esta mañana de lunes, lamentando estas noticias. El Inti Raymi se ha festejado de manera irregular, lamentablemente en la provincia. Varios han sido los llamados por parte de las autoridades, de los organismos de control y todo, y lamentablemente no ha llegado a la ciudadanía, no se ha hecho eco en la ciudadanía de Imbabura y lamentablemente se ha festejado. Yo fui testigo y lamentablemente no llevé mi celular, pero fui testigo de cómo en las faldas del Imbabura se festejó San Pedro y no hubo autoridades ni hubo nadie quien se entere más que quienes estaban ahí participando pues de estas festividades sin ningún tipo de
de seguridad, ningún implemento de bioseguridad. Ellos bailaban, tomaban y disfrutaban pues de San Pedro en este fin de semana. Y de igual forma, en algunos sectores de la provincia de Imbabura se dieron estos bailes tradicionales, sí, pero que como medios de comunicación y como autoridades hemos estado anunciando durante todo este tiempo de crisis que no se debían realizar por el tema del COVID-19 y un posible contagio cuando existe la aglomeración de gente. Yo les voy a dejar con el siguiente video que tenemos también, que se hizo viral en redes sociales acerca del tema del Inti Raymi, de cómo se festejaron aquí también las festividades y que las autoridades pues no estaban permitidos todo este tipo de festejos. Así que yo les invito a todos ustedes, amigos y amigas, a ser conscientes de lo que hacemos, conscientes con nuestra salud, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Les voy a dejar con este video, pero también les invito hoy, recuerden que tenemos a las 9 de la mañana ya en poquísimos minutos Euro News, un enlace internacional de noticias, y también a las 20 horas con 10 minutos Farándula con Michelle. No se pueden perder, 20 horas con 10 minutos la Farándula con Michelle, y después del despertador tenemos Euronews, las noticias de entorno pues a nivel internacional. Así que usted ya sabe, no se despegue de la señal de Portada Ecuador, y conmigo será aquí en el despertador hasta el día de mañana. Muchísimo gusto, un placer para todos ustedes, y que este día sea completamente positivo para todos quienes inician sus labores en las diferentes instituciones públicas y privadas y en el campo también. Un hermoso día para todos ustedes. Saitel, Internet para el Ecuador. Estamos entre los 10 proveedores de Internet más grandes del país, desplegando cientos de kilómetros de fibra óptica propia a nivel nacional. Ofrecemos hosting, dominios, acceso a clouds, transmisión de datos, streaming de audio y video y servicio portador. Cubrimos las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Latacunga, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos y Orellana. Saitel es Internet para el Ecuador.